Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Impacto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante para todas las organizaciones y para la sociedad en general, y es la sostenibilidad. Por eso hoy nos acompaña la coordinadora de sostenibilidad de AEXA, Marta Lucía Molina. Malu, ¿cómo estás? Juli, muy bien, muchas gracias. Realmente muy contenta de estar en el espacio de Charlas con Impacto, hablando de un tema que me apasiona y sobre todo porque hemos hablado tanto de sostenibilidad en tantos espacios que corremos un riesgo, y es que la sostenibilidad empiece a ser paisaje, a no ser vista como el potencial y la oportunidad que tiene realmente para todas las empresas. Creo que lo estamos viendo desde un lado más normativo que oportunista en el mejor de los sentidos. Entonces es maravilloso hablar de sostenibilidad empresarial. Así es, Malu, y bueno, para empezar con el tema, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es retomar un poco el concepto de la sostenibilidad. Tú misma lo has dicho y hemos hablado bastante de esto, y en algunos escenarios puede que se tergiverse un poco o no se tenga mucha claridad sobre qué es la sostenibilidad empresarial. ¿Qué es la sostenibilidad empresarial, Malu? ¿Y cuáles son esos tres aspectos que la componen? Básicamente la sostenibilidad es la oportunidad y o la capacidad que tienen las empresas de permanecer en el tiempo sin agotar los recursos. Y aquí viene una de esas primeras reducciones que solemos hacer cuando hablamos de recursos. Usualmente hablamos de la dimensión ambiental, pero recuerda que el talento humano, las personas hacen parte de los recursos que también se agotan cuando hablamos de sostenibilidad. Las tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica. ¿Cuál va primero? Necesariamente la dimensión económica. Si no hay viabilidad económica, si no hay viabilidad financiera, las otras dos no existen. Responsables socialmente, claramente todas las empresas tenemos una dimensión social interna y externa, que seguramente conversaremos de ello más adelante, y pues un respeto fundamental por el planeta. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, nosotros, AEXA, hace parte del sector BPO, que en todo el mundo es conocido por ser altamente demandante en energía y en agua. Entonces, parte de los retos que tenemos es precisamente mirar cómo minimizamos esas huellas para garantizar esa sostenibilidad. Y finalmente, esa trilogía no tiene sentido aislada. Esa trilogía tiene sentido para algo tan fundamental como toma de decisiones, cuando está en sinergia, dialoga en sinergia. Eso es básicamente el ejercicio de la sostenibilidad empresarial. Muy cierto lo que dices, Malu, y además creo que es muy interesante cómo nombras esa articulación o cómo enuncias esa articulación, y ahí pues creo que hay una inquietud también en relación a otro de los conceptos de la sostenibilidad, y que está muy ligada a estos indicadores ASG o ESG, dependiendo del idioma en el que los queramos enunciar. Pero al final te quería preguntar es por la gobernanza. Hablamos de lo económico, de lo social y de lo ambiental, pero aduciendo a lo ASG, pues existe la gobernanza. ¿Dónde entra la gobernanza o cómo se articula ahí con la sostenibilidad? Ese es tal vez uno de los puntos que puede generar mayor confusión, porque las personas dicen o sostenibilidad o ASG. La sostenibilidad también es una narrativa romántica, pero las métricas las abordamos a partir de los elementos ASG. Ahí realmente es donde salen las cifras, por ejemplo. Ahí es donde están los números. ¿Qué es la gobernanza para una empresa? La gobernanza es la capacidad que tienen los directorios de generar la hoja de ruta para las empresas. Son los qués, los cómo, los con quién, hasta dónde vamos con ello. Eso es la gobernanza. Es la suerte que si hay una empresa que no tenga un ejercicio de gobernanza, que para el caso nuestro lo vemos traducido en nuestro código de buen gobierno, que además es dinámico y es flexible, porque necesariamente tenemos que estar mirando qué está ocurriendo, ¿no? No solo en el entorno colombiano, en el entorno del negocio, ¿no? En el entorno global, porque todo finalmente termina afectándonos. Entonces, buen gobierno corporativo es la gobernanza que tenemos las empresas para ello. Y en lo ambiental y en lo social lo que salen finalmente son las métricas, ¿no? La sostenibilidad nos dice que queremos, por ejemplo, continuar con nuestro programa de primer empleo. ¿Qué nos dice ASG? ¿Para quiénes? Claro, para personas entre los 18 y los 27 años. ¿Cuántos tienes empleados en ese rango? ¿Ven la diferencia?
Claro. Aquí digo el que quiero, aquí digo cuántos. Esa es otra sinergia que necesariamente va de la mano, ¿no? ¿Para quién es importante también el tema ASG? Para los entes de vigilancia y control. Para el caso de nuestras supersociedades, por ejemplo. Claro. Supersociedades no solamente quiere la narrativa. Cuéntame eso cómo se traduce en cifras. Ahí está cómo engranamos sostenibilidad, la narrativa, con las cifras, el ASG, la gobernanza. De acuerdo, y para hacer una claridad, ASG, ambiental, social y gobernanza, o ESG, en lo ambiental desde la traducción al inglés, ¿no? Entonces ahí es donde queríamos como que quedara muy claro también esto, porque puede haber, como tú me lo mencionabas, algo de confusión al respecto. Estábamos hablando es de cómo la sostenibilidad no es algo nuevo. Si bien el concepto lo acuñamos tal vez en los últimos tiempos para entender mejor qué es lo que hacemos en esos tres aspectos, podemos ver que las empresas preocupadas por sus usuarios o por las personas, seguramente de tiempo atrás ya existía también esa preocupación. Por supuesto, la preocupación en términos de lo económico y de lo financiero, la sostenibilidad y cómo voy a mantener el negocio en términos de lo económico. La sostenibilidad también entendida desde como lo asumimos tradicionalmente y es lo ambiental. Entonces seguramente también hay empresas que desde hace tiempo vienen prestando la atención a estos aspectos y aquí es donde decimos, listo, la sostenibilidad no es nueva. La estamos entendiendo de una manera tal vez más ordenada, más estructurada, más estratégica en los últimos tiempos, pero seguramente ya muchas empresas y muchos corporativos o muchos actores del sector corporativo puede que ya lo hayan tenido en cuenta, solo que no era tan clara. Entonces el empezar a verlo de esta manera ahora tan estructural, tan estratégica de alguna forma, cambia ese panorama dentro del corporativo. Sí. Y el tema es la denominación, como concepto, como palabra más bien, es la notación. Como sostenibilidad empresarial estaba reducida a garantizar crecimiento económico, ¿cierto? Y reducirnos o a responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Muy desde el asistencialismo además, hace algún tiempo, seguramente a hoy todavía encontramos algo de ese residual asistencialista que realmente no genera crecimiento ni propósito. Y por el otro lado, lo que genera la sostenibilidad es inversión gigante, hace crecer efectivamente a las empresas. Y tal vez ahí en donde está el enganche es en el elemento normativo. Si bien venimos efectivamente hablando de sostenibilidad desde muchísimo tiempo, a hoy, por lo menos en Colombia, es optativo, es voluntario, ¿no? Lo que hace que las empresas demuestren sostenibilidad está también muy ligado al tema legal, al tema normativo. Entonces, precisamente, esa posibilidad que tiene el gobierno de garantizar que las empresas, que somos su brazo fuerte, no solamente para crecimiento económico, sino social, ¿no? Es la manera de garantizar que se cumplan unos mínimos. Eso significa que sí o sí las empresas generamos sostenibilidad, ya sea con acciones puntuales, pero existen, ¿no? O poniendo la sostenibilidad como parte integral del modelo de negocio, que es lo que hacemos en AEXA. En AEXA tenemos un diferencial grande porque la sostenibilidad hace parte del modelo de negocio, no es insertada ni implantada. Creo que allí es donde hay una gran diferencia. Y ojo que si hay sostenibilidad en todas las empresas, es cómo la estamos gestionando. Súper, eso es clarísimo y creo que nuevamente nos ayuda como a dilucidar mejor todo este panorama, además a través de un ejemplo cercano como el de AEXA, y ya que estamos hablando de responsabilidad social y en este episodio en particular queremos tocar este aspecto de lo social, pues me atrevería a decir, y mencionando el tema de la responsabilidad social, que uno de esos enfoques, si no el principal de alguna manera para una empresa de recuperación de cartera es precisamente ese. Gestionar esa cobranza, si quisiéramos decirlo de alguna manera, para que las personas o bien se reintegren o se mantengan dentro del sector financiero, que al final esto es una gran ventaja para la economía, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad social como empresa, nuestra responsabilidad social empresarial es ayudar a que las personas se mantengan o no salgan del sistema financiero o que se reintegren a él.
¿no? Esto ayuda a movilizar la economía, esto permite, por supuesto, que el sistema y el ecosistema de crédito pues siga vigente y sobre todo apalancando sueños y objetivos de las personas en términos generales. Y digamos que ahí hay gran parte de lo que hacemos en lógica de responsabilidad social. Nuevamente, esa es la responsabilidad que como empresa tenemos con la sociedad. Pero aparte de eso, damos más, ¿no? Como empresa comprometida con la sostenibilidad y con el impacto social, vamos un paso más allá. ¿Qué nos puedes contar de eso, Malu? Yo me voy a quedar en en lo último que tú dijiste. Resulta que como la responsabilidad social no solamente es lo que tú haces de puertas hacia afuera o de la empresa hacia afuera, sino que realmente eso es como en casa. El primero que debe estar bien es el de la casa. Si el de la casa está bien, todo lo que salga de allí hacia afuera va a ser bueno. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra responsabilidad social mayor es la de poder garantizar que las personas salgan de su situación de deuda, eso implica que antes que eso ocurra hay un trabajo grandísimo de la empresa con los colaboradores. Esa es la responsabilidad mayor que tenemos y es cómo lograr que aquellas personas que están teniendo una llamada al momento de hacerla estén bien, estén tranquilos, hayan tenido una formación, se sientan cómodos, tengan lo mínimo y no lo mínimo necesario, sino más, para que puedan hacer la labor y garantizar que quien recibe al otro lado, ¿no? sea motivado a lograr estar en este estado de salir de la deuda. Pero adicional a eso, cuando tú logras que todo tu talento humano, independiente del área en la que esté, tenga digamos, ese propósito general superior de la empresa, más allá de la recolección, que nuestro negocio ya está bien, no podemos satanizar nuestro negocio, ¿no? Es cómo con eso que nosotros hacemos desde adentro, también sabemos que podemos impactar hacia afuera. Y los impactos pueden ser positivos o negativos. Impactos son impactos. Entonces, ¿qué es un impacto social? Es el resultado de la forma en la que nos relacionamos con todos nuestros grupos de interés. Si yo me relaciono de la manera adecuada con mis colaboradores, el resultado es máximo y potente. Si yo logro que todo este impacto máximo y potente lo lleve hacia afuera, hacia causas que son de dos vías, del amor o del corazón, ¿cierto? De la dirección, pero también de aquellas acciones que nos pueden catapultar a ser mejor empresa. ¿En dónde están mis acciones? ¿Solamente en fundaciones? No. Tengo acciones de innovación social, tecnológicas, de otro tipo que lo que hacen finalmente es hacer que la empresa sea mucho más grande y robusta. Y su corazón de negocio se catapulta. Entonces, eso es básicamente el impacto social. Malu, ¿y desde cuándo más o menos en AEXA lo tenemos claro? En AEXA lo estamos haciendo desde hace más de 25 años. Teniendo en cuenta algo que mencionabas hace poco, y es que es cambiante, es flexible, es dinámico. O sea, el mundo y la empresa que tenemos hoy día claramente no es la empresa que nació en los 90s, ¿no? Tiene otros focos y necesariamente tiene que ser así. Las empresas que no revisan lo que han hecho, como lo han hecho, capitalizado conocimiento, pero sobre todo revisar qué está pasando afuera, cómo está pasando afuera, para que todo ese conocimiento lo podamos revertir ahí, está condenada realmente a no sobrevivir. Finalmente lo que estamos haciendo en la empresa es esa revisión de qué hemos venido haciendo, ponerla en el contexto actual para ver cómo lo hacemos bien y mejor hacia el futuro. Bien, y de estas acciones, llamémoslas no solo de impacto social, sino que influyen realmente en ese impacto social, que podamos destacar de las que hacemos en AEXA, ¿cuáles mencionarías así que fuesen como primordiales? Comenzando en casa, de nuevo, algo que no es obligatorio, pero que sin embargo nosotros como empresa lo hacemos porque sabemos que hace parte de hacer sentir bien a nuestros colaboradores. Desde lo interno brindamos alimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que en todas las empresas no brindan un break, un almuerzo, un café, un agua aromática. Créanme que
tener a las personas alimentadas es de las mayores satisfacciones, y si no, lo quiero extrapolar hacia otro foco, por ejemplo, el educativo. En el educativo sabemos que los niños que llegan a los colegios, a las escuelas, sin haber desayunado, no rinden. Parece básico, pero no lo es. Y nosotros lo brindamos, y no porque nos toque. Eso es dar más. Tenemos a nuestros equipos formados de manera permanente, y no solamente formados en lo que es el corazón del negocio. Obviamente que debemos garantizar que las personas sean robustecidas en lo que es nuestro negocio, y no solamente por lo que nos puedan solicitar claramente nuestros aliados en el negocio, sino porque sabemos que esa es la ruta. Adicional a eso, brindamos las posibilidades de crecimiento desde lo personal. Cuando tú estás nutrido desde el alimento que llega al estomaguito, te sientes bien, pero además te brindamos posibilidades para tu fortalecimiento como ser humano, eso te hace mejor persona. Y en consecuencia, cuando tú recibes esas cosas poderosas, pues tu trabajo es muchísimo mejor en todas las dimensiones. ¿Qué pasa hacia afuera? Tenemos una acción que es del corazón, sobre todo de nuestra presidenta, y es la de poder favorecer a fundaciones con diferentes objetos sociales, además que van, digamos, casi que desde su nacimiento, desde que son infantes hasta los últimos días de vida, o sea, todo el ciclo vital. ¿Por qué es importante para nosotros hacerlo y cómo nos relacionamos? Es que no es dar por dar, es brindar apalancamiento con propósito. AEXA no brinda asistencias. AEXA lo que propone es la posibilidad de incidir en que efectivamente lo que tú haces sea mejor. ¿Estás garantizando que mejoras la calidad de vida de niños e infantes con diferentes acciones? Yo quiero ver cómo y quiero participar, porque sé que al final voy a tener un resultado en niños felices, en niños mejores, con oportunidades. Eso para hablar de niños y jóvenes. Lo hacemos con adulto mayor también. Lo hacemos con población de hospital también. O sea, nos hemos parado desde diferentes aristas a brindar esas acciones. Por ese lado, tenemos innovación social. Nosotros desde el ejercicio de innovación social también tenemos la posibilidad de hablar de salud financiera. Claro que sí. Educación financiera. En un país que está de manera natural buscando cómo crecer económica y financieramente, hay que hablar de emprendimientos. Estamos buscando la manera de llegar a grupos de poblaciones a las que les queremos dar este conocimiento y decirles, claro que se puede. La trampa de la pobreza se puede saltar. Hay que dar las orientaciones adecuadas. Que lo queremos escalar, ese es el sueño dorado. Yo creo que no solamente de AEXA, sino de muchas empresas, siempre queremos escalar, pero hemos logrado llegar con innovación social en estas diferentes dimensiones. Hemos identificado necesidades y hemos logrado dejar instaladas capacidades. Hemos sabido que con estas capacidades que hemos dejado instaladas, ya hay grupos que han tenido sus emprendimientos, por ejemplo. Las fundaciones no lo dicen. Nos dicen, sin AEXA éramos unos, con AEXA somos otros. Y esto no lo digo desde lo egocéntrico, desde el ego, sino lo digo desde entender que la labor que hacemos realmente genera un impacto, que no es solo para la empresa, sino de nuevo, es un impacto que en las mediciones nacionales se ve. O sea, la mitigación de calidad de vida, o sea, elevamos calidad de vida. Entonces, claro que incidimos. Queremos incidir en otros escenarios, en el técnico, en el tecnológico. Y mira que todo eso al final termina siendo un impacto social y reputacional, ¿no? Claro que sí, y ahí, ahora que hablas de innovación, me parece muy importante además que haces la articulación entre la innovación y el aprendizaje, el entrenamiento, por ejemplo, pues a los empleados y a las personas nuevas que llegan a AEXA, en donde particularmente también hemos involucrado a la tecnología para este tipo de procesos, lo cual también tiene no solo un impacto social como lo hemos mencionado y como lo podemos identificar a través de esta charla, sino que además
además podemos notar que estos impactos también repercuten en la productividad y en la eficiencia de la operación. Personas mejores formadas a través del uso de la tecnología, innovación ahí inmersa, esto también genera resultados económicos. Entonces, la sinergia que existe dentro de los aspectos de la sostenibilidad creo que también es muy interesante. Total, yo de pronto me estoy adelantando en la conversación, pero hay un reto que como empresa del sector BPO tenemos y es precisamente esta transición fuertísima que estamos viviendo actualmente, ¿no? De dejar precisamente un estilo de cobranza tradicional desde hace algún tiempo y estamos transicionando al tema de lo técnico y lo tecnológico. El tema de la IA definitivamente llegó para quedarse como una herramienta maravillosa, no para sustituir, sino para ser parte del trabajo de nuestros asesores. Entonces, eso también es importante porque estamos precisamente buscando la manera de formar, de entender, de formar y de llevar todo ese resultado a un mejor resultado para nuestros aliados, pero también para quien está al otro lado de la línea y al final eso también significa crecimiento en muchas dimensiones. Entonces, ese reto está gigante. Claro que sí. Y ahora que estás hablando de retos, Malú, cuéntanos en términos generales cuál puede ser el reto más grande o más importante para una organización, independiente si es del sector BPO, de la recuperación de cartera, pero en términos generales y en términos de sostenibilidad, ¿cuál puede ser el reto más importante para una empresa? Yo diría que son dos. Uno es entender que el empleado de hoy no es el empleado de hace 5 años, no es el empleado de hace 10. Nosotros tenemos una variabilidad generacional maravillosa. Entonces, uno de los mayores retos está en la conciliación de esas diferentes generaciones que venimos trabajando el día de hoy, de entender que el adulto joven que está hoy trabajando no quiere permanecer en una empresa que no tenga propósito, en el que no le sienta sentido estar, porque hoy, ahora sí, las ventajas de todo este mundo digital y de la comunicación nos hace ver y entender que realmente necesitamos cosas que trasciendan. El empleado de hoy no quiere quedarse en un sitio donde no se vea trascendente, donde, a diferencia de en otros momentos de vida, el salario es lo de menos. Estamos pensando en cómo estoy contribuyendo, cuál es mi grano de arena para la empresa, para que la empresa a su vez contribuya con. Ese es uno de los grandes retos, el entendimiento de cuál es el talento de hoy, qué quiere el talento de hoy para lograr mirar qué hacemos para que te sientas bien, tranquilo, cómodo y te quieras quedar con nosotros. Y el otro gran reto precisamente es cómo logramos involucrar todo este tema de las tecnologías exponenciales sin que se vea como amenaza, ¿no? ¿Cómo logramos hacer que cambiemos de rol? El asesor termina siendo un arquitecto de soluciones, en donde todo este tema tecnológico termina siendo el 70% y ese 30% es tu valor agregado. Eso nunca va a poder cambiarlo, ¿no? El futuro. O sea, la IA no va a llegar nunca allá. Entonces es cómo logramos conciliar la persona, el joven de hoy, ¿no? Con lo que tiene hoy a la mano, sin detrimento del negocio. Esos son los grandes retos que tenemos. Y en términos económicos o en términos de inversión, ¿podría existir tal vez algún estándar o alguna medida que le indique a la empresa cuánto debería invertir en términos de lo social, por ejemplo? ¿Cuánto debería invertir en términos de lo social? Julián, yo me atrevería a decir que ahí no hay límite, ¿sabes? El límite estaría un poco más, desde lo meramente técnico, en que la empresa revise cómo está financieramente, más que económicamente, ¿no? Entonces aquí la diferencia está en que económicamente es garantizar rentabilidad, pero financieramente está en garantizar que todas las apuestas que tú tienes las puedas solventar de mediano y largo aliento.
En esa medida, las posibilidades de invertir en lo social pueden ser infinitas, además de diferente manera. Por ejemplo, hemos hoy conversado de cómo la empresa genera impactos en fundaciones, ¿no? En innovación social y en temas técnicos y tecnológicos. Pero hay un mundo de posibilidades que tenemos que no necesariamente tienen que estar vinculadas con lo que es mi negocio, pero que podemos hacer parte porque finalmente hace parte del crecimiento del país. Hacer parte de ejercicios de investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, esa es una. Una en la que estamos comenzando también a participar y es en bancos de alimentos, ¿no? Entonces, y allí las inversiones pueden ser del tamaño que uno quiera porque son redituables. Y son redituables de una manera que también me parece súper poderosa y es una herramienta que tiene el Estado desde 1913 aproximadamente y es el tema de lograr que las empresas puedan disminuir su carga impositiva. Eso de malo no tiene nada, tiene mucho de bueno, ¿no? Porque las empresas empiezan a entender esa dimensión, ¿no? Entonces pasamos de hacer deducciones que realmente no equilibraban la balanza financiera a tener descuentos. Esos descuentos porcentuales para nosotros vienen siendo un ejercicio súper enriquecedor que da cuenta de esa pregunta. ¿A dónde? Pues el límite es el cielo, porque podemos pasar de descuentos del 25% al 175% redituables. Entonces, Claro, ahí no hay límite. claro, no, muy beneficioso para las Para organizaciones en cualquier términos generales, claro que sí. Y aquí hay algo que ya que veníamos hablando de, llamémoslo, de la historia, no solo de AEXA, sino en términos generales de la sostenibilidad en las empresas y cómo algunos de alguna manera lo habían entendido desde el principio o simplemente lo hacían porque era parte de su naturaleza y ahora lo entienden de una manera más estructurada y hace parte de su estrategia. Al final, ¿cómo se puede mantener esa coherencia entre los objetivos corporativos y todo el tema de impacto social? A veces se pierde, Julián. A veces se pierde porque de un lado uno tiene toda la parte normativa, lo tiene documentado, ¿no? Uno como que las empresas somos juiciosas en ese ejercicio. El reto está en que el día a día te consume. Entonces, cuando el día a día uno lo consume, uno a veces pierde de vista lo que de las charlas que ha participado, de los ejercicios de fortalecimiento, de los ejercicios de liderazgo, pero además de lo que dice la hoja de ruta que nos lo vienen mencionando. Entonces, ahí el reto está en no perder esa coherencia y en mantener con un liderazgo intencionado. Debemos garantizar los liderazgos intencionados, ¿no? Y no solamente desde la intención de mantener el negocio, ¿no? Las cifras del negocio, sino de la intención que tienen todas las personas que hacen parte del negocio para el foco. El foco es recaudo sin empatía. Ahí pierdo, porque entonces todo lo demás pierde sentido. Para reducirme al negocio, entonces, ahí es donde debemos trabajar, en un liderazgo intencionado. Malu, hay un término, un concepto bien importante para la sostenibilidad y particularmente desde el ámbito de lo social y es DEI, la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Cómo la hemos visto en AEXA? ¿Cómo se ha implementado? Si es un tema de implementar, ¿cómo la hemos abordado desde el impacto social, desde lo que hacemos? Yo diría cómo la hemos vivido. Ok. Uno vive la diversidad, la equidad y la inclusión. Y yo aquí le puse y la cero discriminación. No es sencillo, Julián. O sea, es un ejercicio que si bien lo vivimos en la empresa, trasciende a un documento de política, porque la tenemos. Claro. Y de manera afortunada, en términos digamos, de normativo legal, es mandatorio. Nosotros, si bien no comenzamos, ahí sí, como tú dices, siendo open mind, ¿cierto? Estos temas no son fáciles. Es más, he escuchado personas realmente muy jóvenes siendo resistentes a estos temas. O sea, esto trasciende un tema de edad o de género. Pero eso no puede ser óbice
para garantizar cosas como el derecho al trabajo, De acuerdo. la oportunidad de sacar adelante tu identidad, porque finalmente nada de eso riñe con tus resultados. A ti esto no te define en términos de resultados. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante, esa parte la hemos tenido clarísima, independiente de si estás de acuerdo o no. Nosotros tenemos personas que hacen parte del abanico LGBTI+, por ejemplo. Pero también tenemos migrantes, pero también tenemos personas que hacen parte de diferentes credos o que no tienen credo, porque es que al final lo que prima es el respeto. Y sabemos que las personas finalmente vienen a cumplir un propósito y una función social para la empresa y de propósito personal. Y mientras estas dos se puedan cumplir de la manera adecuada, no hay ningún problema para la empresa. O sea, eso para nosotros es absolutamente claro y transparente. Entonces aquí el tema es de respeto. Política, claro que la tenemos, pero no porque nos toque, porque estamos convencidos que es el propósito. Y los resultados han sido mayores cuando en las empresas esto se tiene allí. Y cuando no ocurre, porque finalmente somos un universo de más de 3.500 personas. Entonces, imagínate un sitio, o sea, voy a poner un ejemplo doméstico como digo yo. En una casa de 7 personas, los hermanos discuten. Obvio, ¿no? ¿Quién pone Sí, orden? El directorio. claro. Todos jalamos para el mismo lado, ¿no? Entonces, algo similar ocurre extrapolando el ejemplo para con las empresas. El respeto debe mantenerse. El foco debe mantenerse. Y tú debes sentirte tranquilo o tranquila o tranquile con lo que estás haciendo y en dónde estás. Eso. Y la otra dimensión que hace parte de todo ese abanico, pues es el del tema de género. O sea, nosotros somos mayoritariamente femeninos De en acuerdo, sí. directorio y en operación, ¿no? Ujú. Eso es un diferencial importante, ¿no? Entonces allí sí siempre hemos estado dialogando, siempre hemos hecho parte de esa premisa sin que comenzara a llamarse así, ¿no? Entonces recordemos que cuando las cosas, como las efemérides, cuando hay insistencia en determinados temas, es porque algo no está bien, es porque hay algo que está ocurriendo que necesita freno, ¿no? Entonces, el freno no lo ponen desde afuera, pero internamente lo veníamos trabajando. Entonces, ahí vamos. Qué bueno, y eso nos ayuda a entender definitivamente que somos una empresa sostenible. De hecho, Y pues diversa. y diversa. De hecho, hay certificaciones que así lo respaldan. Somos una empresa B, ¿no? Somos una empresa Somos B empresa que B. además es un movimiento global. Esto es una certificación bastante importante, no solo para nosotros como parte de la industria de la conciliación y de la recuperación de cartera, sino porque realmente es parte del propósito y de la identidad de AEXA, ¿no? O sea, somos una empresa B porque creemos en ser B. Entonces creo que ahí hay algo bien importante. Y dicho esto, me gustaría ya para finalizar esta charla, pues enunciar un poco, de pronto dar un recorrido por estas oportunidades. Hablamos bastante de los retos. Quiero que me cuentes de pronto cuáles son las oportunidades que ves. Aquí sí puede ser para el sector o para la empresa, pero ¿qué oportunidades en términos del impacto social ves particularmente dentro de esta industria? Pues creo que la oportunidad la tenemos realmente en ese capital humano que está saliendo a ser parte del sector económico y de crecimiento del país. Las BPO desde siempre en el mundo nos hemos caracterizado por ser movilizadores sociales. Y este momento en el que nos estamos moviendo precisamente cobra mucho sentido la movilidad social. Estamos recibiendo personas de diferentes edades y de diferentes partes. Es la oportunidad de movilizar ruralidad. Es la oportunidad de incidir en el sector financiero. Es la posibilidad de incidir en inclusión financiera. Entonces, lo que tenemos son oportunidades. Y todo el marco normativo que se nos vino en 2025 termina siendo también una oportunidad para que todo esto ocurra. Entonces, al final lo que tenemos es la sentada de planeación estratégica para ver cómo tangibilizamos estas oportunidades. Entonces, lo que hay son oportunidades. Malu,
Muchísimas gracias, muy enriquecedora esta charla. Yo creo que para todos ha sido suficientemente claro, sobre todo en este punto, qué es el impacto social y cómo influye en la sostenibilidad corporativa. Yo creo que eso es el objetivo que nos habíamos trazado en esta charla y creo que quedó bastante cubierto, bastante bien explicado. Entonces, pues por hoy es todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Charlas con Impacto. Nos pueden encontrar en todas las redes como ADEX Oficial, así que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio que vendrá con nuevos temas de sostenibilidad, de innovación y por supuesto de tendencias en el mercado. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.